Hay dos problemas que hay que atacar. El primero lo decía el senador Name, es el tema nacional. A todo el mundo en Colombia le ha subido la energía eléctrica este año. ¿Por qué? Porque aunque los embalses están llenos, se ha usado la forma del índice de precio a productor para la remuneración de muchos de los contratos a largo plazo de los generadores. ¿Eso qué quiere decir? Que dicen que como aumentó el acero, que como aumentó el concreto, como aumentaron muchos de los insumos de los productores, eso tiene que también incrementar el costo de la energía por el mismo valor. Pero es que esos embalses ya están construidos. Ese acero no se tiene que volver a comprar, ese concreto no se tiene que volver a fundir. Hoy lo que estamos pagando es un costo de mantenimiento y operación. Y el índice de precio al productor no corresponde a esa alza. Y es por eso que muchas de las tarifas en Colombia han visto un aumento de generación de hasta el 30%, cuando la generación tiene costos menores en las hidroeléctricas, no en las termoeléctricas. Cabe notar que tienen una estructura de costos muy distinta. Y ahí lo que pedimos es que se trabaje con el gobierno y con el sector. Y el sector nos puede ofrecer la solución. Y es revisar su estructura de costos en este momento y ofrecerle a Colombia una diferenciación en la manera como manejan sus tarifas en este momento. Segundo, y no menos importante, se le está cobrando al Caribe colombiano lo que decían las pérdidas técnicas y no técnicas. Pero yo quisiera hacer una salvedad. Nosotros demandamos, como alcaldes de las ciudades capitales, todas las ciudades capitales, la resolución de la CREC. Pero esa no es la solución de fondo. El problema es que le entregaron a Aire y a Afinia, es decir, a EPM y a Ener Pereira con unos privados, la región Caribe. Pero les dijeron, defiéndanse solos, señor presidente. Porque les dijeron estas dos empresas, ustedes le tienen que comprar toda la energía a los generadores, le tienen que comprar toda la energía a los transmisores y se la tienen que pagar toda, pero ustedes verán qué hacen con la región. Entonces los dejaron en la boca del lobo. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Y a quién le cobro? Cóbrale al que te paga. Entonces le están cobrando al que paga por el que no paga, y al que paga por las pérdidas inherentes a 10 años o a 15 años de malos manejos. Nuestra solución, hoy, desde ya, debemos exigirle a los generadores y a los transmisores que hagan parte de la opción tarifaria, que nos tiren eso a largo plazo para que de alguna manera podamos desde ya inmediatamente bajar los costos de la energía y mientras tanto crear un fondo de estabilización de precios en el Caribe e incluirlo en el presupuesto nacional como un proyecto como cualquier otro. El río Magdalena se había planteado como una APP que ha sido fallida 2 veces, hablando con los usuarios del río, con los transportadores, con quien vive y trabaja en el río. Llegamos a una conclusión. Foncolpuertos es un capítulo para el olvido de la historia colombiana, sí, pero Foncolpuertos hacía una cosa bien. Tenía una draga propia, tenía, entre otras, más de una. Tenía un laboratorio de estudios del río Magdalena. Y tercero, tenía una unidad que hacía mantenimiento a las obras rígidas del río. Y nunca ha funcionado tan bien el río como cuando se administraba por la cosa pública. Así que la cosa pública como solución es efectiva cuando se hace con transparencia. Y es por eso que le hemos planteado al gobierno, le hemos planteado al ministro de Transporte, y él ha recogido esa propuesta para que la navegabilidad del río Magdalena se maneje como una empresa de economía mixta y no como una APP. Nos decía el ministro ayer que Cotecmar tiene la capacidad de fabricar esas dragas, utilizando tecnología danesa y belga y traerla y volver realidad una draga propia para la parte baja del río y una draga más pequeña para la parte alta, que nos reconecte con nuestras poblaciones y que se vuelva una arteria de navegabilidad de transporte y de navegabilidad de transporte de pasajeros. Tenemos la oportunidad de que las obras rígidas también se mantengan utilizando ese esquema de empresas de economía mixta, fortaleciendo las capacidades del Estado, dejando esa transferencia localmente y ahorrando casi un 50% los costos de dragado. Un dragado eficiente, un dragado con conocimiento. El tranvía, que es un proyecto que venimos hablando también con el gobierno, con el ministro de Transporte, una iniciativa también de buen agrado del ministro de Transporte y del
presidente que conecta el suroriente de la ciudad y a Soledad con la ciudad y obviamente con el aeropuerto. Este es un proyecto, como lo decían, que es un gran complemento para la región, porque no es un proyecto que une a la región desde las costas, sino desde la mitad de los departamentos. Es un tren regional, pero al mismo tiempo de pasajeros y de carga. Y yo creo, ya que estamos hablando y pensando en grande, senador Roy, que este proyecto deberíamos empezar a construirlo, pero incluir enseguida las continuaciones para que llegara a Córdoba y a Sucre y para que llegara a La Guajira y al Cesar, y que sea realmente un tren del Caribe, que sea de turismo, pero que al mismo tiempo sea de carga, para que nos una, nos haga más competitivos, y esto al mismo tiempo terminaría uniéndonos con el interior del país. Los gobernadores han impulsado ese proyecto y yo como alcalde no puedo decir sino que estamos a la espera y muy ansiosos de que se convierta en una realidad. La zona portuaria marítima de Barranquilla. ¿Por qué hablamos de una zona portuaria marítima? Porque es el complemento de nuestro sistema portuario, pero es el puerto de la región Caribe y del Magdalena Medio. Cuando nosotros hablamos de todos estos espacios de agricultura, de todos estos espacios de hidrógeno verde, de amoníaco verde, de toda la transición energética, necesitan un puerto de desembarque en la orilla del río Magdalena, en su desembocadura. Pero ese puerto no es para que compita con Cartagena y Santa Marta, que tienen vocaciones completamente distintas. Este no pretende ser un puerto de transferencia de contenedores o un puerto de una buena parte de la agroindustria, sino más bien un puerto de complemento de muchos de los productos que pueden bajar por el río Magdalena. Empecé a pensar en nuestro plan de desarrollo, yo pensé en dos cosas. Pensé en la primera, cómo damos un salto cuántico para hacer que las poblaciones menos favorecidas tuvieran una oportunidad. ¿Cómo hacía yo con poco para lograr mucho? Y ahí se me ocurrió una idea y nació el primer colegio trilingüe de Colombia. Se llama el Colegio Paulino Salgado Batata. Ahí enseñan 3 lenguas ya. Enseñan español, enseñan palenque y enseñan inglés. Será el primer colegio de Colombia que gradúa a los jóvenes hablando 3 idiomas. Pero además, las otras 153 instituciones educativas de Barranquilla van a graduar, mi estimado Roy, a todos los jóvenes de esos colegios hablando inglés y español. Es un convenio que hemos firmado con el gobierno británico directamente, es decir, la alcaldía de Barranquilla con el gobierno británico.